Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Un placer. Para los que no me conocen, soy Fernando Storni y actual presidente de la Mesa Argentina de Carne Sustentable. Es un placer volver a tener actividades de este estilo con ustedes y poder compartirlas con todos los interesados. En este caso vamos a tener dos presentaciones muy vinculadas con lo que tiene que ver con el eje de afianzar la ganadería y su vínculo con la sustentabilidad, claramente enfocada en el eje o el principio de la mesa de carne sustentable que tiene que ver con los recursos naturales. Y la primera presentación que vamos a tener es llamada Alianza al Pastizal, un programa para producir conservando la naturaleza. Va a estar a cargo de Federico Schaffer, que ahora lo voy a presentar. Y en segundo lugar vamos a tener la presentación de Pablo Beliasco, llamada Conversión y oportunidades de conservación en la ganadería extensiva. Nuevamente les agradezco a todos la presencia. Vamos a tener las presentaciones y después un espacio de preguntas para los disertantes. Paso ahora sí a presentar formalmente a Federico Schaffer. Federico es ingeniero en alimentos es coordinador nacional de Alianza del Pastizal en Argentina, ingeniero en alimentos con orientación a la producción sustentable y productor ganadero. Se ha desempeñado como consultor en empresas ganaderas en sistemas de gestión general y pastoreo, anteriormente con experiencia en multinacionales como de consumo masivo en áreas de calidad, producción y logística, así como también ha sido gerente de proyectos ligados a la sustentabilidad en Latinoamérica. Federico, con esto te habilito para que puedas compartir pantalla y arrancamos con tu presentación. Gracias. Bueno, buen día a todos. Avísenme cuando lo pueden ver. En principio, como por ahí los tiempos son un poquito cortos, les presento un video y después arranco con la presentación y voy un poco más puntual. De acuerdo. Aún no vemos la pantalla compartida, ¿eh? Un segundito. ¿Ahí la ven? No. Presentación. Ahora sí, pero estamos viendo tus fotos. Ahí buenísimo. ¿Ahí ven el video? Hay un video, sí. Buenísimo. Este es un video institucional que, a ver, resume en líneas generales qué es lo que es la Alianza del Pastizal, lo largamos hace muy poquito en redes. Pero me parece que está bueno para tener una idea de un pantallazo general y después entro un poco más específico en la presentación. No conectaste el audio. Cuando compartís pantalla tenés que compartir el audio de la computadora también. Tenés, al lado de la ventana que se te abre tenés un tilde abajo para compartir audio. Tenés que dejar de compartir y volver a compartir. Ajá, ok. Perdón las... compartir sonido. Disculpen la demora. No hay problema. Ahí, compartir sonido. Estoy más acostumbrado al Meet que al... Ahí está. ¿Ahí lo escuchan? Pone play. ¿No está? No. No se oye, ¿eh?
¿Ahí lo pudieron ver? Lo pudimos ver sin sonido, pero adelante. No. Uy, juro que lo compartí con sonido. Ok. Pero por lo menos pudimos- leímos los subtítulos. Exacto. Ah, ok. Disculpen la inexperiencia con Zoom. Suelo escaparle un poco al Zoom porque suele ser un poco más lento, me ha ocurrido siempre. Ahí les estoy compartiendo la presentación, ¿la pueden ver? Sí, ponela en pantalla completa y arranca si querés. Ok. No me deja presentar. Anda a Ay. vista. Arriba todo. Presentación con diapositivas. La quinta No, soletita arriba está como todo. trabado el PowerPoint. A ver un segundo que voy a ¿Se lo cerrar pasaste todo. a Sofi? ¿Lo compartiste antes? Sí, ¿Querés que...? pero un segundo que voy a cerrar todo y voy a volver a abrir porque me parece que viene por ese lado. Tengo mala experiencia, no me quiere el Zoom. Ahí está. Mientras preparás, Federico, un comentario para los que no están quizás al tanto con la Max. Nos está acompañando Abel Argüelles, que es el nuevo coordinador ejecutivo, director ejecutivo de la mesa. Se ha incorporado al grupo de trabajo hace un mes y bueno, es quien va a empujar todas las acciones que la mesa está llevando adelante. Necesitábamos dentro de la institución fortalecer la propia mesa para darle una dinámica distinta. Y bueno, contamos con Abel, que es médico veterinario desde hace un mes y trabajando en ello. Adelante, Federico, ahora. Bienvenido, Abel, al primer webinar como director ejecutivo de Bueno, la Max. perfecto. Bueno, soy veterinario hace un poco más de un mes, Por pero, supuesto. pero sí, soy veterinario. Bueno, a muchos los conozco y ahora tengo el placer de conocer al disertante y al próximo, así que estoy muy complacido por eso. Bueno, gracias, Abel. Adelante, Federico. Tu Bueno. presentación. Ay, Dios. No sé por qué me traba la... Discúlpenme, pero... Se veía recién, sí, ¿eh? sí, pero cuando quiero ponerlo para que avance no me deja. Ahí está. Disculpen. ¿Por qué nos enfocamos nosotros en los pastizales? Dentro de lo que es el bioma Pampa queda menos del 40% de pastizales naturales. Y por el mismo valor intrínseco de la tierra y por las producciones, hay muy poco protegido. Entre el 1 y el 2% se encuentra protegido y dentro de áreas privadas, o sea, no hay un parque nacional que esté dentro de lo que son pastizales. ¿Por qué? Porque tiene mucha competencia con los sistemas productivos. Estas son las pérdidas que nosotros tenemos en el bioma de pastizales, en el bioma Pampa. No solamente lo entendemos como una pérdida de biodiversidad, acá también incluye temas de flora, sino también como un tema de pérdida de la cultura, de todo lo que es la cultura y la ruralidad dentro de estos ecosistemas. A ver, yo en la primera carilla que empecé a hablar de pastizales, no agregué la ganadería. A ver, no es que la ganadería es totalmente amigable con la conservación o con sistemas que tengan asociada a la conservación. Pero sí, bien manejada, es dentro de lo que son las producciones dentro de los biomas pampa, de los pastizales, es la producción que bien manejada más puede ayudar y puede convivir con la conservación. A ver, lo que nosotros entendemos como producción convencional es todo lo que es la grandísima mayoría de las producciones que están haciendo pastoreo continuo, que tiene mucha dependencia de insumos, tanto de fertilizantes como de químicos, agroquímicos en sí, de medicamentos y temas sanitarios en los animales. Perdón. Y no es, o sea, no está tan pensado el ambiente y la biodiversidad siempre como un
como un tema que se puede ajustar, o sea, siempre está como una variable de ajuste todo lo que es biodiversidad. Y esto es básicamente por una visión reduccionista para controlar menos variables. De la misma manera, por un tema posiblemente cultural, en general las producciones en ganaderas, sobre todo, no tienen una visión como institución o empresa general, y las gestiones siguen siendo muy básicas o manejadas de manera familiar, y esto también afecta mucho a lo que es conservación y demás, y no solamente a la conservación, sino también a la producción. O sea, Alianza es un programa que quiere dar esta discusión incómoda, por así decir, entre producción y conservación. O sea, nosotros vemos que para poder conservar dentro de los ambientes productivos, sí o sí tenemos que tener en variables de producción. Y para esto nos tenemos que meter y tenemos que auditar también temas de gestión de empresa, y que se maneje como una institución que controle sus recursos, no solamente naturales, sino humanos y demás. Acá pongo como ejemplo de sobrepastoreo las ovejas, pero entiéndase ganadería en general, y pongo el tero, que si bien tiene que ver con aves y demás, lo pongo porque es una especie muy plástica. O sea, acá lo único que puede sobrevivir en estos sistemas, dentro de lo que es biodiversidad natural, son aquellos bichitos, aquellas especies que son muy plásticas y pueden sobrevivir. Por ejemplo, el tero, la paloma, el zorzal. Esas son especies que, si bien uno las asocia a la naturaleza, son las que más plasticidad tiene para poder vivir en estos sistemas con pocas variables, o que se manejan menos variables. Producción con conservación, lo que buscamos nosotros es un manejo adaptativo apuntado a tecnología de procesos, no tanto de insumos. O sea, esto requiere también sistemas más intensivos, que requieren más mano de obra y más gente en el campo. Se entiende la conservación de la biodiversidad, pero en general, o sea, yo acá agrego nativa, porque en general, sobre todo con el tema de manejos regenerativos, que están muy en boga, nosotros todos esos sistemas son los sistemas que nosotros utilizamos, o sea, y buscamos la transición para tener en cuenta la conservación. O sea, lo que son manejos de pastoreo racional, pastoreo por manejo holístico, POAD, etc. Nosotros, según el caso, según los recursos y según la situación en que se encuentre, un pastoreo puede ser necesario sobre otro. O sea, no nos casamos con un solo tipo de pastoreo, porque entendemos que cada situación es totalmente diferente. No es lo mismo cómo se puede manejar un malezal en Corrientes que cómo se puede manejar acá en la Pampa deprimida una loma o una media loma o un bajo. Son sistemas completamente diferentes que, por ejemplo, si yo en un bajo dulce uso POAD, para los que no saben, es pastoreo de vuelta a alta densidad. Puedo generar un daño muy grande en ese ecosistema. Después buscamos temas de gestión de empresa. Esto simplemente porque es una situación nuestra que vemos en Argentina, que hay mucha informalidad en el manejo de las empresas muchas veces, o es unipersonal, que una sola persona toma decisiones y demás. Y después, bueno, como les decía, si son sistemas que dependen más de procesos, requieren más atención en el tema rural y social. Esto es una visión, como una línea de tiempo muy comprimida de cómo arrancó Alianza del Pastizal. Alianza del Pastizal arrancó en el 2004, creo que desembarcó acá en Argentina con las ONG asociadas. Bueno, acá en Aves Argentinas, acá en Argentina está Aves Uruguay, Huira y Save en Brasil. Y básicamente lo que se enfocó inicialmente es en la protección del bioma Pampa, que comparten todos estos países, Brasil, Uruguay y Paraguay y nosotros. Arrancó con un sistema de donaciones, como es cualquier otro programa de conservación. Y bueno, y acá está, bueno, la gente de Fundación de Vida Silvestre, que son aliados nuestros de siempre, gente del INTA, gente de Facultad de Agronomía, y después algunas empresas que nos ayudaron en la parte de diferenciación comercial. Carrefour, Cycle Beef en estos momentos, trabajó con nosotros
Progis, otra cooperativa que se llamó Program, que se logró hacer una exportación y demás. Bueno, la gobernanza, estoy yo como coordinador. Está Pablo Grilli, que tiene muchos años de experiencia en la Alianza, como encargado de biodiversidad. Y después hay un asistente. Tenemos acá, que no lo agrego porque son freelance, pero hay 11 auditores repartidos por el país, que son los que ellos hacen las auditorías nuestras anuales en los establecimientos. Y después, si bien nos reunimos 2 o 3 veces al año, hay una mesa directiva nacional en los cuales están sumados productores, parte de las instituciones estas que recién les comentaba, e investigadores. Esto es una explicación, perdón. Esto es una explicación, es un flyer muy, muy comprimido de los tipos de manejos que nosotros recomendamos. Básicamente buscamos alta carga, poco tiempo, que se controlen los remanentes, que se controle de esa manera la heterogeneidad de los ambientes. Y de la misma manera, por ejemplo, acá también vemos manejo de control de fuego. O sea, nosotros en general vemos incluso algunos agroquímicos y el fuego como herramientas. O sea, lo que nosotros buscamos es tener una visión a mediano, largo plazo y el uso criterioso de esas herramientas. O sea, nosotros no vemos a las herramientas como culpables, sino como bien utilizadas, beneficia a largo plazo de una manera holística real. El tema de nosotros como protocolo, los campos que ingresas tienen 50% de pastizal natural o naturalizado. ¿A qué me refiero naturalizado? Por ejemplo, un campo que estuvo mucho en agricultura durante muchos años, por más que pasen 2 o 3 años, yo no voy a encontrar un paisaje como debería ser un pastizal natural, pero lo entendemos como naturalizado y que entra dentro del sistema porque se está buscando a mediano o largo plazo perennizar esa pastura o hacer un manejo racional donde vuelvan las especies nativas. Y por otro lado, tampoco en algunos casos, por ejemplo, no sé, típico en bajos con el pelo de chancho, que es un pasto de baja calidad, también está permitido hacer algunas siembras mientras se convive con los pastizales naturales, pero hacer siembra de algunas especies para darle un poco de mejor calidad forrajera. Por supuesto es todo en la medida de, ¿no? Esto es, lo que buscamos nosotros es el paisaje como indicador y que se mantenga la estructura y la heterogeneidad que se puede ver en un paisaje natural. Eso es un poco la idea. El tema de mediciones, o sea, acá hay muchos temas que no están estudiados y que nos metemos de pasar a manejar 2 o 3 variables a manejar 5 o 6. Entonces, dependemos mucho de la investigación, tenemos grants, tenemos asociaciones con instituciones, como para hacer estudios. De hecho, en este momento se están haciendo estudios de manejo de tipo de pastoreo versus biodiversidad en pastizales serranos, en la pampa deprimida. Y todos esos estudios nos sirven a nosotros para tener datos, que es algo muy necesario, porque si bien nosotros sabemos que se puede producir y conservar, tenemos tenemos empresas, tenemos campos que nosotros decimos que son reservas naturales que producen carne, pero hay mucho que hay que especificar por ambiente. Entonces, al manejar más variables, necesitamos mucho abrir el paño y que tengan las puertas abiertas a investigación. El tema de manejo de agua lo vemos como un recurso, el agua, y es algo que no tenemos que drenar en la mayoría de los casos, sino justamente hacer manejos de retención y de que quede ese recurso en el campo. Como les decía, tema de gestión, planificación forrajera. Si nosotros, un productor no hace una planificación forrajera, primero no puede ser bueno produciendo, o va a depender solamente de los años malos y nunca va a cargar mucho más el campo, o sea, no tiene el potencial, y tampoco va a poder trabajar en temas de conservación.
porque va a venir una sequía y le va a destrozar el campo, o va a venir una inundación, o va a venir un exceso de biomasa y se les viene encima las exóticas. Entonces el tema de planificación forrajera es muy importante y vemos que está dentro del mundo de la parte de conservación. Después, si bien no es nuestro foco es la conservación y la producción, también para tener una mirada a mediano o largo plazo, hay un tema social que se tiene que meter la empresa, por diferentes cuestiones. La sociedad rural, o sea, me refiero a la gente, la ruralidad, por un tema de conexión, por un tema de caminos, etcétera, no tiene buen acceso, y acá el empresario rural tiene un rol clave para que las personas en su campo se puedan desarrollar y para que puedan permanecer, porque para que puedan encontrar su modo de vida, no solamente la gente que trabaja, sino también sus hijos. Y acá hay una deuda pendiente en temas de seguridad e higiene. Si bien nosotros no nos metemos en detalle, pero sí nos metemos en las mangas, por ejemplo, verificamos los estados de las mangas, nos metemos en orden y limpieza, en temas de comunicación. Si bien no generamos detalles o grandes recomendaciones al respecto, sí recomendamos que hayan sistemas de comunicación claros y formales, porque uno de los temas que tiene el campo en general es que generalmente el encargado o el dueño está lejos de la gente. Entonces no es como en una oficina que nosotros nos cruzamos y inmediatamente podemos tener un medio de comunicación. A veces el tema de la comunicación, sobre todo para sistemas que se manejan más variables, es muy, muy importante. Desde un grupo de WhatsApp a una cartelera, a reuniones mensuales, lo que sea. Después, bueno. Tenés 5 hay minutos, así damos tiempo a la próxima charla. Como les decía, el tema de buscamos ensambles de paisajes como indicadores. Acá hay algunos ejemplos de pastizales en general. Como les decía, no buscamos solamente producción, sino también conservación, y acá, por ejemplo, está la paja colorada, hay otras especies de menor calidad forrajera, pero que son necesarias para que aniden algunas especies, una araña, un anfibio, un pájaro, etc. Trabajamos con aves, primero porque venimos de aves argentinas, pero a ver, entendemos a las aves porque son fáciles de medir como especies paraguas de otras especies, y porque se pueden oír, y porque también son uno de los primeros, dentro de la fauna, es uno de los primeros que llegan a los ambientes degradados. Entonces, si bien nosotros hablamos de aves y monitoreamos aves, lo hacemos entendiendo que abajo de algunas de esas especies están otras especies. Por supuesto hay otros indicadores, como el escarabajo, la mulita, los ofiodes, los hongos, los abejorros. Estos son más difíciles de detectar, pero también son indicadores de sanidad de ambiente. Un poco más formal, el tema institucional, el tema regionalmente son 600.000 hectáreas aproximadamente, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Solo en Argentina hay 131 productores, con 325.000 hectáreas que están auditadas. Y acá también algo que quiero remarcar es, muchísimos de estos miembros hacen turismo, tienen otros sistemas, otros servicios ecosistémicos a disposición que los aprovechan, y también están certificados. Tenemos orgánicos, empresa B, EOB, GAP, ISO, etc. A ver, lo más importante, y sobre todo para el mundo que estamos acostumbrados un poco de dónde viene el dinero o cuál es el beneficio. El principal beneficio que nosotros vemos en estos sistemas es que hay mayor rentabilidad porque se logra una mayor eficiencia ganadera. Generalmente, como para tener una idea muy general, una persona que arranca viniendo de pastoreo continuo, en el caso de ganadería, llega a duplicar en pocos años la capacidad de carga del campo, y no con esto teniendo en contra a la naturaleza. Entonces, la mayor eficiencia, en principio, en estos sistemas no viene por una diferenciación de precios, sino por una eficiencia a nivel campo, a nivel productivo.
Y otra cosa importante, si bien acá hablamos de carne y de animales, hay que entender que estos sistemas no solamente ofrecen eso, sino también ofrecen otros servicios ecosistémicos. Ya está el tema de los bonos de carbono, pero entiéndase como energía, purificación de agua, temas de turismo y entretenimiento, o sea, no es un sistema monofítico solamente por el lado de la conservación, perdón, polifítico, sino que hay otras cosas para aprovechar, no es solamente la mirada sesgada a la parte ganadera. Esto es un poco lo que hacemos nosotros para lo que son temas de diferenciación de servicios ecosistémicos, todo lo que es la parte de carne en consumo interno. Estamos vendiendo hace unos años, creo que el 2017, si mal no recuerdo, en Huella Natural en Carrefour. Con Cycle Beef también estamos metiéndonos adentro de algunos restaurantes premium. Con Cycle Beef está todo el tema de exportación. Nosotros tercerizamos, como no es nuestro foco hacer una venta, una diferenciación, tercerizamos en ello, hicimos un convenio con ellos para que se dediquen a esto. Ellos son una empresa que no solamente venden de acá, sino también de Uruguay. Y por otro lado, por eso hago un poquito la flecha un poquito más finita para acordarme, nosotros la fábrica de carne que tenemos completa totalmente lo que puede abastecer en el mercado interno. Entonces, nuestro foco y nuestro mercado en volumen y en diferenciación lo entendemos que viene por la exportación. O sea, eso es nuestro foco para que esto avance. Espectacular que se pueda vender en el mercado interno, pero solamente creo que la alianza ya podría cubrir la demanda solamente de los que podrían pagar un diferencial por carne pasto o carne con conservación. Después está el tema de los remates de animales, que se hace entre 1 y 2 remates al año de los productores, de los campos productores, o sea, ofrecen sus animales. Y con Bumitra firmamos un convenio para el tema de los bonos de carbono. Bumitra es una empresa americana que hace mediciones con satélites. En este momento estamos en un periodo de calibración de esos satélites, se mandaron 200 y pico de muestras, y lo interesante de ellos es la escalabilidad. Una vez que ajustan, no es que después necesitan un análisis de tierra, una muestra normalizada, etc. Una vez que tienen ajustado, ellos en la zona pueden medir otros campos, uno de 100 hectáreas o de 30.000. Y otra cosa interesante es que ellos ya hace 5 años que pasan con los satélites, entonces si la persona ya hizo un manejo regenerativo y tiene relativamente el perfil del suelo cubierto con carbono, ya se le pueden generar bonos de carbono. Y otra cosa interesante es que ellos ya están vendiendo bonos de India y de México. O sea, ya están dentro y ya están participando dentro del mercado de bonos de carbono. Y Berra está como tercera parte que verifica todo este proceso con sus procedimientos y sus protocolos, verifica este proceso y le da validez a esta medición. Como les comentaba, nosotros entendemos, y también por una cuestión de largo plazo, no solamente los pastizales conservan temas de biodiversidad, sino es muy importante conservar la cultura. Un poco más técnico, dentro de la Alianza del Pastizal hay 171 especies, y 15 de ellas están amenazadas de extinción, y en el caso de la pampa deprimida, todas las especies que están amenazadas están dentro de los campos de alianza. Y en algunos establecimientos hay especies icónicas fuera de lo que es aves, como el oso hormiguero, el venado de las pampas, el aguaraguazú y otros más. Específico en conservación, estamos muy enfocados y damos soporte a 2 programas, uno es el tordo amarillo y el otro es la aloica pampeana, que está arrancando ahora. En este momento justamente Pablo no pudo participar porque está en campos de la Alianza y en otros que no son de la Alianza, como Campo de las Lilas, en que se encontraron esta especie que es poco conocida y actualmente solamente se encuentra en Argentina, en todo el mundo. Entonces es un bichito que le tenemos que dar visibilidad para que se salve, porque además es muy sensible a los cambios de hábitat. Fede, ya si vas terminando, si le damos espacio, porque es hasta las 10 el webinar, tenemos una charla más y hay muchas preguntas que te van a querer hacer después de tu presentación. Así que buenísimo. si querés Esta es la última, Euge.
A ver, acá no me quiero ir muy al detalle, pero como les decía, nosotros tenemos que hacer foco y fortalecer el mercado de exportación solamente mirando números macros. Nuestro foco viene de ahí, o sea, ese es el mercado que a nosotros se va a poder llevar lo que nosotros ofrecemos. Fortalecer el equipo en expansión, tenemos un desafío en el extensionismo en este momento, estamos buscando hacer un curso de certificación de capacitores y auditores, porque la información hay información incluso de muchos años y mucha investigación, pero eso nos está costando llevarlo a los campos, hacer extensionismo. Después está el tema de bono de carbono. Tenemos un gran tema en comunicación, tanto interna como externa. Interna me refiero dentro del país, o sea, tenemos que dar a conocer lo que estamos haciendo, eso es algo que tiene mucho valor y que se está moviendo muchísimo, sobre todo en el exterior, especialmente en Europa. Tenemos algunos, justamente por la asociación con Aves Argentinas, que tiene muchísimos años, tenemos bastante contacto con el gobierno, de hecho nos juntamos con el ministerio este viernes para definir algunos temas de carne, de cadena de valor de la carne. Pero bueno, eso es algo muy importante, si bien desde Alianza no estamos ofreciendo la parte técnica nada más, con soporte de otras instituciones, es muy importante que tengamos contacto con temas de funcionarios y políticas públicas. Estamos expandiéndonos fuera de lo que es Pampas, del bioma Pampa. Lo que es tema de investigación que les comentaba, es muy importante investigar ciertos procesos, ciertos tipos de manejo, porque manejamos más variables y hay cosas que no están investigadas. Y bueno, y fortalecer los trabajos sobre todo de especies específicas en peligro, como le contaba, de loica pampiana y tordo amarillo y otros, y venado de las pampas y otros. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo. Fer, ¿te pudiste conectar? Estoy. Dale. Logré, perdón, se cortó internet acá en la oficina un rato. Bueno, gracias Federico, muy interesante y disculpas por haber perdido parte de la presentación. Y ahora sí, si les parece, levantando la mano o habilitando micrófono, podemos ir haciendo preguntas. ¿Querés que hacemos las preguntas al final, Fer? Así aprovechamos las dos Perfecto. presentaciones. Hacemos las dos presentaciones, ningún problema. Si Federico se puede quedar, hacemos así. Sí. Excelente. Bueno, bien. Pasamos entonces a la segunda presentación a cargo de Pablo Preliasco. Es ingeniero agrónomo, especializado en ganadería sustentable y es miembro de la MAX, fundador, como muchos de nosotros desde el principio estamos empujando la Mesa Argentina de Carne Sustentable. Gracias, Pablo, por eso. La charla de Pablo, como les dije, se llama Conversión y oportunidades de conservación en ganadería extensiva. Todo tuyo, Pablo. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla. Se ve. ¿Y ahí la ven grande? No, anda la primera diapo y compartí. Perdón, no ven grande. Dejo de compartir entonces. Prueba de vuelta. A ver. Compartir pantalla. Perfecto, arranca nomás. Ahí sí. Bueno, la intención mía era hacer una introducción para sucesivas charlas después, que era la idea que tenía, sobre conservación. Así que esta charla capaz que era la que tenía que haber estado primero. Pero no importa. La idea es poner sobresaltar la importancia que tiene la conversión, o sea, la pérdida de ecosistemas naturales, su reemplazo por ambientes domesticados, digamos, la importancia que tiene eso en la pérdida de biodiversidad y cuánto la ganadería extensiva es capaz de realizarse sin convertir ambientes naturales y entonces conservar la vida silvestre. Un poco para diagnosticar la situación global. Este gráfico es bastante poco amigable, pero lo que se ve en el medio es un círculo verde, que es como el área de seguridad. Si nos escapamos de lo verde, estamos mal. Y entonces vemos cómo la crisis climática está
excedida de ese área de seguridad. El ciclo del nitrógeno, esto nos sorprende a los agrónomos, pero circula mucho más nitrógeno activo ahora que hace unos siglos, y eso tiene importancia en los procesos globales. Pero lo que nos preocupa hoy es la pérdida de biodiversidad. Entonces, por lo menos lo que nos preocupa desde Fundación Vida Silvestre, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer a favor de conservar la biodiversidad remanente nos importa mucho. Que como vemos está totalmente fuera de control. Y hay otros links, por ejemplo, vemos que deforestación, según estos autores del año 2009, lo que muestran es que la deforestación no llegó a estar fuera de control, y otros cambios de uso de suelo, pero son la causa principal de pérdida de biodiversidad. Y entonces en esto nos tenemos que enfocar mucho. Por otro lado, del mismo modo, la acidificación de océanos, que aparentemente, según los autores, no llegó a un grado extremo de descontrol, pero es algo que está causado por la crisis climática. El dióxido de carbono se disuelve en los mares y acidifica. Entonces, enfocados en pérdida de biodiversidad, seguimos mirando algunos gráficos. Este que aparece acá a la izquierda, lo que está representando, a ver si me pueden seguir, es un indicador de la biomasa de vertebrados existente, de vertebrados nativos. Y se empezó a hacer en los años 70, o sea, cuando yo nací hace 50 y pico de años, la biomasa de esos vertebrados nativos en Centro y Sudamérica era determinada, que acá está relacionada al número 1. Y esa biomasa de vertebrados viene bajando brutalmente hasta que hoy día nos queda el 6% de lo que había cuando yo nací. Esa es la dimensión de pérdida de vida silvestre a la que tenemos que enfrentar. Y entonces acá vemos ese mismo indicador que se llama índice Planeta Vivo. Lo que nos muestra acá es que Centro y Sudamérica es el continente que más biomasa de vertebrados nativos perdió en esos últimos 50 años. Entonces, es tan grave la situación que tenemos que buscarle soluciones, y vemos que hay una oportunidad muy grande en la ganadería. Entonces, conciliar producción y conservación debería ser la mirada, y veamos qué problemas y soluciones encontramos para la Argentina. Solo para darnos una idea de dónde estamos parados, estos colores son las ecorregiones. Cada ecorregión tiene un ensamble de fauna y flora. Y hay un convenio de diversidad biológica que firmó la Argentina junto a más de 100 países, en el que se comprometen a que de cada país deberíamos conservar al menos el 17%. Y conservar quiere decir, en este caso, para este convenio, uso sustentable sin conversión. No necesariamente áreas protegidas estrictas como parques nacionales. Entonces, veamos, digamos, si queremos conservar toda la biodiversidad, deberíamos repartir ese 17% en todas estas ecorregiones, un pedazo en conservación del 17% de cada ecorregión. Y si pensamos en esas ecorregiones, las más ganaderas, que son el Chaco, Campos y Marezales, Espinal y Pampas, lo protegido en áreas de conservación estricta es muy bajo, está muy por debajo de ese 17%, y ya hay convertido un porcentaje importante, al punto que Espinal, o sea, los ñandúbaizales de Entre Ríos y Corrientes, algarrobales de Santa Fe y Córdoba, o los caldenales de La Pampa y San Luis, ya se perdió la mitad ahí. Y Pampas, la ecorregión pampeana, ya perdió el 80%. Tenemos protegido el 1%, y el 80% ya no existe más, porque ha sido reemplazado
básicamente por agricultura o sistemas más intensivos de ganadería y la urbanización. Entonces, pasturas, verdeos y cultivos son básicamente la causa de este 80% de pampas que no existe más. En un contexto en la Argentina que la tierra está en manos privadas en un 90%. ¿Y eso por qué nos sorprende? Porque si miramos cómo están otros países, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y otros países más, no tienen tan privatizada la tierra. De hecho, Estados Unidos, los estados son dueños del 40% de los pastizales que hay en Estados Unidos. Entonces, conservar para Norteamérica a lo mejor significa que el Estado simplemente en sus propias tierras, que son el 40% de los pastizales, aparte de los bosques, ¿no? Ellos pueden, y lo hacen, poner condicionamientos a la conversión y a algunos manejos más degradatorios, y lo controlan. Y hay equipos de gente que se dedican a eso, a visitar los campos y ver que realmente no se esté degradando los arroyos o que no se esté sobrepastoreando, etc. Para nosotros eso no es posible porque la tierra está en manos privadas, así que hay que trabajar con los privados. Entonces, ¿cuál es la visión? Lo que debería estar, que siga estando. En la ecorregión pampeana, esto es el ensamble de fauna y flora que debería estar. Y nosotros podemos hacer ganadería ahí, conservando todo esto si nos lo proponemos. Y de hecho yo trabajo desde hace más de 10 años con un grupo de productores que son reservas privadas y que se dedican a esto, digamos, hacen una excelente ganadería mientras conservan todo el ensamble de fauna y flora, o casi todo. Y para cada ecorregión es la misma situación. En el Chaco húmedo podemos hacer una excelente ganadería ahí sin necesidad de hacer desaparecer todo esto. Para el espinal mesopotámico lo mismo. Y en el Chaco seco la cosa se pone un poquito más complicada, pero también hay tecnologías que se acercan a poder conservar el bosque y todo su ensamble de fauna mientras hacemos una ganadería rentable y bien hecha. Donde no es posible conservar la biodiversidad es en estos paisajes. Y ese paisaje, si lo mapeamos, este es un mapa que hizo el INTA en el 2009, así que la situación puede ser peor ahora. Todo lo amarillo son áreas convertidas, o sea, áreas deforestadas o áreas donde los pastizales fueron reemplazados por cultivos. Los cultivos en estos casos pueden ser cultivos anuales o forestaciones como se ve acá en Misiones, pero básicamente es el reemplazo de la vegetación originaria por cultivos. Y cuando hablamos de biodiversidad y miramos un paisaje como este, un paisaje como el de la foto, ¿no? Uno lo que puede buscar ahí de biodiversidad no es que no haya vida silvestre, es que la vida silvestre que fue capaz de vivir ahí no es la de interés de conservación. Ahí uno puede encontrar las malezas de los cultivos, puede encontrar las plagas de los cultivos y algunos animales que fueron capaces de sobrevivir en esas condiciones, como peludos, zorros, palomas, etc. Pero la biodiversidad que necesita ser conservada ya no está ahí, está en lo verde. ¿Y qué es lo verde? Las áreas que no fueron convertidas. Y si no fueron convertidas no quiere decir que no estén en uso. Todo esto verde que se ve acá está en ganadería. Entonces, la vida silvestre está restringida a las áreas no convertidas, que se ven acá en verde. Y luego, entonces la conclusión que saca uno inmediatamente es que hay que minimizar la conversión para no perder lo que queda. Entonces, en criollo la vida silvestre quedó restringida a los mismos sitios que las vacas de cría.
Y los ganaderos son los custodios de la vida silvestre que queda, lo sepan o no. Las áreas protegidas, como vimos, son muy chicas, son insuficientes, están insuralizadas, están desconectadas. Entonces, ¿se conserva vida silvestre en áreas protegidas? Obviamente, pero no alcanza. Y bueno, y todas estas áreas que aún están en el mapa en verde, ¿no? Las que no fueron convertidas, están sujetas a amenazas. Por un lado, las fotos de abajo muestran la degradación del mal uso del pastoreo, o sea, por exceso de pisoteo o por sobrepastoreo. Pero eso es reversible con manejo. Lo que no es reversible es la conversión, que son las imágenes de arriba. Tanto la siembra de pasturas muy agresivas como la festuca en la región pampeana es algo irreversible. Es irreversible la conversión de pastizales por forestaciones, y hoy día esta amenaza está expresada incluso en que hay una ley que la subsidia, ¿no? Nosotros estamos subsidiando con beneficios impositivos y a veces incluso dinero el reemplazo de pastizales por forestaciones. Y por otro lado hay tecnologías evitables que generan un daño ambiental muy grande, como las promociones de raigras con glifosato. Y bueno, ¿qué hacemos en Fundación Vida Silvestre para apuntar a una ganadería compatible con la conservación de la biodiversidad? Básicamente, lo que primero hicimos fue identificar aquellas tecnologías ganaderas amigables con la conservación. Identificarlas, no desarrollarlas. Esas son tecnologías que entre facultades de agronomía, investigadores, INTA, fueron desarrollando, y entonces uno, al identificar cuáles eran las más compatibles con la conservación, lo que hicimos después fue ponerlo a prueba en campos demostrativos. Y tenemos campos demostrativos que están funcionando hace más de 10 años, que se convirtieron en reservas privadas, que hacen una muy buena ganadería, rentable, de la que viven, y que mejoró desde que empezaron a trabajar con nosotros, porque empezaron a mejorar el manejo de sus pastizales. Entonces, mejoras el manejo de tu pastizal, te va mejor en tu negocio. Y se beneficia la vida silvestre. En esos campos hacemos capacitaciones y hacemos algo de investigación de nuevas preguntas que surgen cuando uno pone la variable fauna y flora dentro de los objetivos. Todas esas tecnologías amigables con la conservación están disponibles gratis en este link que se ve acá, y básicamente es cartillas informativas y didácticas de cómo se manejan bien los pastizales. Para la región chaqueña hay otro kit que también está disponible en ese link. Entonces los que están en la región chaqueña, si se interesan, pueden recurrir a estos manuales. Y bueno, y como resultados tenemos que estos campos que manejan bien sus pastizales han logrado capturar más carbono que lo que emiten sus vacas. Tienen una altísima eficiencia en el uso de la energía fósil, porque básicamente no se usa energía fósil para manejar un pastizal. El tractor está para echarle tierra a los bebederos, pero no para hacer labranzas y cultivos. Y hay resultados económicos que fueron excelentes en el largo plazo. Entonces, veamos los resultados comparativos en distintos sistemas de producción para la cuenca del Salado. El pastoreo continuo que se está abandonando, lo más tradicional, no tenía conversión de ecosistemas, pero estaban muy degradados esos pastizales y el negocio era muy malo. Las mejores prácticas que nosotros recomendamos y que están asociadas a
manejar bien el pastizal, generan cero o muy poca conversión del ecosistema, se conserva muy bien la mayor parte de los pastizales naturales, con producciones que rondan los 200 kilos de carne por hectárea, que resultan menores que los de los sistemas más intensivos. O sea, no se está maximizando la producción por hectárea, pero sí se está maximizando la estabilidad del negocio y la renta misma, porque como los costos de producción son muy bajos, vemos que acá los resultados netos promedio de 13 años fueron equivalentes y apenas superiores a los de los sistemas más intensivos. Y promediando en 13 años tenía el sentido de mostrar que los sistemas más intensivos son muy vulnerables a años muy buenos de precios o muy malos de precios, y también son vulnerables al riesgo climático. Los pastizales, como evolucionaron en esos ambientes, si hay inundaciones o hay sequías, no se pierden como si se pierden o se degradan mucho los cultivos forrajeros que no están adaptados a esas condiciones. Entonces, lo que encontramos es que en el largo plazo los sistemas de manejo de pastizales son muy estables entre años y a la vez excelentes negocios comparados con los mejores sistemas de los más intensivos que reemplazan totalmente el ecosistema. Entonces, como comentarios de cierre, a favor de conservar los remanentes de pastizal que quedan, se puede producir conservando la biodiversidad. Las tecnologías de procesos no se venden y por eso no se las promociona, y ahí es donde necesitamos intervenir. Si yo voy a la agronomía del pueblo, me van a vender una bolsa de semilla o un bidón de algún agroquímico, no me van a vender una tecnología de procesos que es gratis. Entonces el conocimiento no está siendo suficientemente promocionado frente a la promoción de venta que tienen las tecnologías de insumos. Y como política de desarrollo, si esto fuera tomado desde un ministerio de Agricultura, estos modelos de producción que no convierten los ecosistemas mejoran el negocio porque le dan mucha estabilidad y menos riesgo frente a precios y clima. Conservan la vida silvestre y las tradiciones, arraigan, mantienen los servicios ecosistémicos como infiltración, purificación de agua, bajan la velocidad de escorrentía superficial, regulan la profundidad de napas, contribuyen con los compromisos de bajar emisiones y de alcanzar metas de 17% o más de áreas protegidas por ecorregión. Recuperan la imagen natural de las carnes argentinas y previenen de posibles barreras pararancelarias, y todo esto es certificable. Independizan la producción de la provisión de insumos, y estas tecnologías son compatibles con grandes y con pequeños productores, como también se espera esta estabilidad de los negocios para las distintas ecorregiones del país. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Excelente. Sí. Si quieren, me adelanto a una pregunta que hicieron hace un rato, que es si se tenía en cuenta el tema perros en los campos. Yo tengo acá unas imágenes del problema de los perros. Y rápidamente, estas son curvas que muestran la marcha de una presa, como puede ser este conejo, y la población del carnívoro que se come la presa. Son curvas clásicas que en todos lados se repiten de la misma manera, o sea, aumenta la población del herbívoro y el carnívoro que se lo come aumenta su población en relación a la disponibilidad de alimento hasta que baja la población.
y se mantienen en equilibrio carnívoros con herbívoros. ¿Qué pasa con los perros? Nosotros a los perros los tenemos subsidiados porque los alimentamos, los cuidamos, o porque acceden a basurales y entonces se alimentan. Entonces siempre la población de perros está arriba, alta y subsidiada por la actividad humana. Y las poblaciones de nuestra fauna, entonces tienen una presión de predación por perro mucho mayor que si fueran, que la que se da en la naturaleza. Y entonces, por otro lado, Sudamérica no tenía lobos, a diferencia de todos los otros continentes que tenían lobos o animales que cazan como el lobo. La manera de cazar de los predadores sudamericanos no es en jauría y con largas persecuciones, sino al acecho. Entonces nuestra fauna no está acostumbrada, no se adaptó a esa forma de cazar, y por ejemplo el venado de las Pampas, perseguido por una jauría de perros, lo alcancen o no, se muere de una cardiopatía. Nuestra fauna es muy vulnerable a la manera de cazar de los perros. Entonces las mulitas son fácilmente cazadas, nuestros dos cérvidos principales, el venado de las Pampas y el ciervo de los pantanos, su principal problema, sin duda, son los perros, y después vienen los cazadores. Y en ausencia de perros, la fauna se amansa como se ve en estas fotos, en los raros lugares donde no hay perros. Básicamente en áreas protegidas como es Iberá. Y cuando hay presencia de perros pasa esto. Entonces, sí, nosotros, los campos que trabajan con Fundación Vida Silvestre, no es que no tienen perros, pero el perro no sale al campo, nunca. El perro está como compañía en el puesto, no va nunca a la manga, no recorre nunca vacas con cría, ni se lo usa para arreos, salvo en momentos específicos, por ejemplo, si hay un toro empacado en una laguna. Pero es un día a lo mejor en todo el año. Y en esos casos se le pide el perro al vecino. Y esto es lo que pasa con los perros. Los venados de las Pampas son tan vulnerables a los perros que, por ejemplo, hace unos años se le puso collares para seguir a 5 o 7 venados, no me acuerdo, y a los pocos meses 3 de esos 5 o 7 ya habían sido matados por perros. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo. Antes de pasar a las preguntas, una aclaración o agradecimiento en realidad, quería remarcar que no lo hice antes, el trabajo de Gustavo Marino de TNC, que fue quien propició también la participación de Alianza del Pastizal en este webinar, me olvidé de mencionarlo previamente. Ahora sí, dejo abierto a preguntas, ya sea para Pablo o para Federico. Pueden ir levantando la mano o habilitando micrófono, indicando para quién es la pregunta, o mediante el chat. Vamos a ver si hay también algunas preguntas por chat, ¿no? Sí, ahí yo quería hacer un comentario sumando a lo de Pablo, que estamos totalmente alineados. El tema de los gatos, sobre todo en los campos, y que son más difíciles de controlar a veces. El tema de los gatos también es un gran tema en los campos, y también el mensaje es exactamente el mismo. O sea, que haya, nosotros no lo podemos evitar, pero que se quede en la casa. O sea, que no salga al campo. Y también un tema de cantidad. Muchas veces, sobre todo en los puestos y en los galpones, se crían gatos por campos. Está el tema de los perros y de los gatos que no estén a campo abierto, o sea, que se mantengan en la casa. Gracias, Federico. ¿Alguna consulta? Hay una pregunta en el chat. Fernando Arelo, no sé para quién es. ¿Observan que hay espacios para nuevos sellos, además de los existentes? Carne orgánica, carne de pastizal,
qué escala mínima, cantidad de cabezas a faena en forma mensual y categorías de animales consideran que pueden valorizar. Bueno, yo te cuento, perdóname que me meta, Federico, pero nosotros estamos en Fundación trabajando por una diferenciación que es precisamente carne libre de deforestación y conversión. Con la idea de que si lo que tenemos que lograr para detener la degradación ambiental y en particular la pérdida de biodiversidad, como les contaba yo, es importantísimo detener la conversión de ecosistemas. Y entonces, no es cuestión de decir el que ya reemplazó el ecosistema y tiene un campo que es todo cultivado, no es que ese está afuera, sino que el que debería estar afuera es el que todavía insiste en seguir avanzando sobre ecosistemas naturales. Entonces, una carne libre de deforestación y conversión, certificar que no hizo nueva conversión, sería una manera de producir, de generar un mercado que no agrave el problema, ¿no? Entonces, por un lado tenemos carnes producidas sobre pastizales naturales, conservando toda la biodiversidad, bárbaro. Pero por otro, uno puede trabajar en una línea comercial en la que lo que se ofrece es una carne que no generó nueva conversión, entonces no está generando nuevo daño ambiental, con los niveles de producción y las tecnologías que elija el productor. Y bueno, eso es algo que a nivel global se está impulsando en muchos países, esperemos que funcione. Hoy la Argentina podría ofrecer prácticamente toda su carne como libre de deforestación y conversión, salvo aquellos campos que hicieron deforestación ilegal, pero todos los demás estarían adentro. O sea, el volumen de carne que podría ofrecer la Argentina para una certificación o una diferenciación libre de conversión y deforestación es prácticamente la totalidad de carne que produce. Y creemos que esa es una oportunidad que deberíamos aprovechar. Federico, por ahí la segunda pregunta mía iba apuntada a conocer, por ejemplo, en el caso de la Alianza, aproximadamente qué volúmenes, no sé si mensuales, estacionales, opera, como para tener una referencia de un umbral que no es un frigorífico, pero es un operador de una escala distinta, pero que está activo y que tiene vida propia, digamos. Esa es un poco la pregunta. Sí, nosotros tenemos varios casos. Bueno, el caso de volumen más grande es Carrefour. Ellos aproximadamente al año se están llevando o están faenando 2.500 animales, o sea, 2.500 novillos. Pero acá hay algo muy importante a entender de Carrefour. Carrefour ofrece un precio diferencial en 7-8 cortes. El resto o lo convierte en hamburguesas eventualmente, que no es un gran volumen, o va a bandeja blanca. Entonces, todo el mundo acá, y ahí voy a complementar algo que para mí es súper importante. Yo si tengo que pensar ahora, antes de fabricar un nuevo sello, primero trato de apuntalar en temas de comunicación. En lo que es a nivel de mercado interno, la gente está muy poco informada de todos estos sistemas, incluso está muy acostumbrada a comer, y culturalmente está acostumbrada a comer una carne blanca, una grasa blanca y buscar grasa blanca, y eso no es compatible con pasto, con los carotenos que salen de los pastizales, o sea que te amarillean la carne. No es tampoco que uno vaya a vender una carne con grasa naranja. De la misma manera, esto que comentaba, toda esta información de temas de forma de producción, de temas de perro y demás, es algo que tenemos que comunicarlo. Y recién ahí yo creo que a nivel interno se van a generar nuevos mercados o nuevos interesados. Igualmente, poniendo números macros, o sea, nosotros tenemos una fábrica de carne que es muchísimo más grande que lo que puede consumir Argentina solo. Así le regalemos nosotros la carne a la gente,
tenemos que exportar más de la mitad. Entonces, vuelvo a hacer hincapié con el tema de salir afuera y empezar a ver qué certificaciones ya están caminando afuera. Y están muy enfocados a esto que comenta, sobre todo en la Unión Europea, están muy enfocados con el tema de no conversión, están muy enfocados con el tema de la captura de carbono. Entonces yo creo que antes de inventar cosas nuevas, trataría de entender qué es lo que se está haciendo afuera, y sobre todo en los mercados que pueden comprar lo nuestro y que pueden pagar lo nuestro con un precio diferenciado. Pero hay muchísimo, de hecho yo hago hincapié con la parte social también, o sea, está Rainforest Alliance, hay varias empresas que han trabajado incluso con empresas certificadoras como Verra, para meter esos puntos. De hecho nosotros, todo lo que es bono de carbono va a ir atado a un protocolo que ya tiene Verra, y que está desarrollado por TNC y esta Rainforest Alliance, que tiene la pata de social. Entonces, hay muchas certificaciones que se pueden crear, e incluso internamente, volviendo al tema interno, está Carrefour, y hay productores de Alianza y otros que están haciendo muy buenos trabajos. O sea, hay carne orgánica, hay pastizales nativos, hay mucho que ya está, pero para mí el foco tendría que estar afuera, a ver cómo hacemos para sacar estas certificaciones en los mercados que nos pueden comprar en volumen y en precio. Gracias, Federico. No. Bueno, abiertos, disculpas, me tuve que conectar desde el teléfono nuevamente, problemas en la oficina de conexión. No estoy en el campo, estoy en el pleno Buenos Aires, pero no funciona internet correctamente. Si hay alguien con alguna pregunta, por favor, le pido que habilite el micrófono directamente. No estoy pudiendo, por lo menos desde acá, ver el chat por si hay alguna pregunta. Te pido, a ver, en todo caso, que si hay alguna pregunta en el chat escrita me avises. Bueno, sí, por lo pronto hay una que yo quería comentar y ver qué perspectiva tiene Pablo al respecto. Yo viajé mucho por trabajo a Patagonia y hay campos excelentes, sobre todo en la precordillera y en Tierra del Fuego, donde convive oveja y bovinos, sobre todo Hereford. Y la verdad que allá los predadores como el puma, el zorro y el perro asilvestrado, es el cimarrón, es todo un problema. Hace incompatible tener un campo productivo, sea para bovino o para oveja, que esté lindante con un parque nacional, que es un campo improductivo. Mira, Abel, se viene trabajando mucho y con mucho éxito, tanto en la Patagonia chilena como Argentina, con los perros protectores. Y los perros protectores resultaron bajar la predación, tanto de puma como de zorro y de perro cimarrón, a valores bajísimos y a veces cero. Y haciendo viable el negocio otra vez. Por ejemplo, en Tierra del Fuego se habían abandonado de la producción lanar muchos campos que se habían pasado a la producción ganadera bovina, y pudieron volver a tener lanares a partir de tener estos perros protectores. Entonces, hay que trabajar mucho en eso, porque ponerse en contra de la conservación de la vida silvestre en la situación extrema en la que estamos no tiene sentido. Ser vecino de un parque nacional debería ser una maravilla para un propietario, y no estar en tensión porque hay pumas. Entonces, el perro protector resuelve el problema del puma, y lo que no lo resuelve es actitudes como las tienen algunas provincias de subsidiar la caza de pumas sin diferenciar. ¿A qué me refiero con esto? El puma es un animal muy territorial y de costumbres. ¿Qué quiero decir con esto?
que si un puma aprende a cazar ovejas, lo va a seguir haciendo probablemente. Pero la mayoría de los pumas no lo hacen. Y cuando digo la mayoría es arriba del 80% de los pumas no cazan ovejas. Entonces, hay que ir, en todo caso, por los pumas que sí lo hacen. Y eso, ahí es donde entra bien el perro protector. ¿Qué pasa cuando matamos a un puma que no cazaba ovejas? Ese territorio queda liberado e ingresa otro puma a ese territorio. Siempre pasa eso. Entonces, si yo mato un puma, entra otro puma. Y si maté un puma que protegía el territorio de mi campo para que no ingresen otros pumas, y ese puma no cazaba ovejas, y lo mato, ingresa otro puma que a lo mejor sí caza ovejas. Entonces, el mejor aliado para la convivencia con los carnívoros es un carnívoro que no tenga la costumbre de cazarme mis ovejas. Y a ese lo tengo que proteger. Y lo puedo proteger teniendo el perro protector, porque el perro no es un animal que mata o enfrenta, simplemente su presencia desanima. Seguramente, entonces, pero hay mucho desconocimiento, Abel, mucho desconocimiento y mucha actitud de hay que matar, hay que matar. Hace 100 años que se matan pumas y no se resolvió el problema. Entonces, escuchemos a la ciencia. Hoy tenemos todavía leyes que le están pagando a los productores o a los pobladores para que maten pumas alegremente con un resultado que no es válido, no sirve. Entonces, escuchemos a la ciencia, escuchemos a los que saben y hagamos lo que corresponde, que es tener perros protectores y dirigir, en todo caso, la caza hacia aquel puma, ese individuo que sabemos que está causando un problema. Excelente. Claro. No, ahí Gracias, Pablo. te arrimo dos posiciones para terminar. Yo no defiendo la matanza de ningún animal, ¿eh? Te estoy contando una realidad que yo la viví. Pero con respecto a tener un campo de subsistencia con 1000, 2000 ovejas madres y que te las coman, ese señor se vuelve al pueblo y abandona el campo y ahí invaden los pumas. Y además, por otra parte, la Patagonia tiene alrededor de 5 millones y medio de ovejas, tiene la mitad de lo que tiene el país. Entonces no sé cuántos perros protectores puede haber para que sea significativa su conservación. Y en Tierra del Fuego matan por matar, porque se ceban, no los comen. Y yo lo he visto, ovejas despedazadas y los perros se fueron. Los perros siempre matan por matar. No, el perro no mata por hambre. El perro mata porque le divierte matar. Entonces, por eso es la importancia de que no haya perro. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque trabajo en esto y logrando tener orden con los perros, fue que logramos tener aumentos en la vida silvestre, en las reservas privadas ganaderas que tenemos. Entonces, hay que bajar un poquito la tensión y tenemos que hacer un esfuerzo todos para bajar esa tensión de como que la vida silvestre fuera enemiga de la producción, que no lo es. Gracias, Pablo. Creo, además, que es muy importante dentro de tu presentación algunas cuestiones que mencionaste, algunas vinculadas, por supuesto, a difusión de distintas prácticas que hacen compatible la ganadería, y acá mencionaste un caso con la conservación de la vida silvestre. Por otro lado, una cuestión vinculada a lo que tiene que ver con el rol de los productores y el rol de las instituciones. Creo que las instituciones son las que están para estar pensando en ese largo plazo y mediano plazo y en difundir de manera, tanto lo que dijiste vos como lo que dijo Federico, digamos, me parece que el productor metido en la diaria, metido en la lucha de todos los días, más en este país con algunas coyunturas específicas, hace que pierda foco, y las instituciones son quienes tienen que volver a poner el foco en eso, comunicarlo de esa manera y seguir en ese sentido. Vuelvo a abrir por si hay alguna pregunta más. Les pido por favor que se habiliten el micrófono que quiera. Si no, de mi parte, agradecerles. Pero ahí tengo una. Eduardo, ¿levantaste la mano? ¿O saludaste? Hola.
Eduardo Jensen. Permiso, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí, una pregunta y un comentario. Una de las preguntas es, ¿dónde termina el pastizal y cómo incluye o no incluye, por ejemplo, yo específicamente estoy en el Espinal entrerriano? Es decir, el trabajo o la actividad, ¿llega hasta dónde? ¿Incluye al Espinal? Sí, Eduardo. Sí, Sí. sí. Los distintos ecosistemas, yo mencioné todas las ecorregiones ganaderas de la Argentina, o casi todas, precisamente haciendo hincapié en que en todas ellas podemos conservar la biodiversidad entre las patas de las vacas. Y creo que tal vez la única ecorregión en la que la ganadería no es compatible con la conservación de la biodiversidad es la selva misionera, donde abrir es semejante canopeo biodiverso para lograr que crezca pasto ahí, la caída de la biodiversidad es tan brutal que es incompatible. Pero en el resto de las ecorregiones uno puede hacer conservación entre las patas de las vacas. Sí, yo me refería a que nosotros somos área natural aquí, son 11.000 hectáreas de usos múltiples, ¿no? Hacemos ganadería y hacemos conservación. Pero digamos, el programa de Alianza al Pastizal puede incluir a este... Sí, sí, lo incluye. Sí, tiene incluido adentro. De hecho, nosotros tenemos muchísimos campos del Espinal de Entre Ríos y también de Buenos Aires y un poco menos en La Pampa. Pero Claro, en el caso del sur de Buenos Aires, hay campos que prácticamente son espinal, prácticamente. Y la están última... dentro de la alianza y se lo toma como área natural, o sea, se incluye adentro de ese 50% de pastizal natural. Perfecto. Y la última, yo veo que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos vecinos que han sido más agresivos que nosotros en la transformación de los ambientes. Y lógicamente tiene que ver con una cuestión de rentabilidad, o sea, hacer arroz aquí da 4 veces lo que da la ganadería bajo monte, ¿no? Con el costo inmenso que tiene la ganadería bajo monte. ¿De qué manera creen ustedes que el Estado, porque ya que decía creo que Pablo, que el 90% de la tierra está en manos privadas, de qué manera el Estado puede estimular, no sé, a mí se me ocurre, sacándole totalmente el impuesto inmobiliario, compensar esa diferencia de rentabilidad que tiene un productor que conserva, porque con el agregado de valor a la carne, a nosotros personalmente no nos alcanza, digamos, o sea... Mira, Víctor, la provincia de Entre Ríos tiene una ley de reservas privadas en las que hace una desgravación a las reservas que se presentan y tienen un plan de manejo coherente. Nunca alcanza, ¿viste? Nunca alcanza, ¿no? Pero hay pequeños incentivos en algunas provincias para la conservación. En el caso, yo les cuento un caso muy lindo de la Bahía San Borombón. Hay 2 partidos, que son Lavalle y Tordillo, que son los que todavía alojan al venado de las Pampas en sus tierras. Quedan muy pocos campos con venado de las Pampas y los venados serán 200. Conservar e incrementar la población de esos 200 venados depende de las decisiones de 15 productores. Entonces los 2 partidos lo que hicieron fue ordenanzas en las que a aquellos productores que presentan un plan de manejo ganadero que sea favorable para la población de venados, se le hace una desgravación del impuesto municipal. Que obviamente, de nuevo, no alcanza. Y entonces estamos yendo por lograr lo mismo con los impuestos provinciales, para que realmente el productor que tiene venados en su campo haga el esfuerzo de tener orden con los perros, de hacer rotaciones que favorezcan a que el venado siempre disponga de campo libre de vacas, etc. Entonces, en la Argentina son insuficientes los incentivos del Estado para estas cosas, pero yo quiero recalcar de mi presentación que hacer una
un buen manejo de pastizales. Tiene muy bajo costo y producís bien y tenés altibajos interanuales muy bajos. El que hace arroz a veces se funde. Y el que hace ganadería bien hecha no se funde nunca. A eso voy. Vos podés trabajar muy bien y compararte no un año contra un año. Hoy el arroz vale un montón, la carne vale menos, pero a lo mejor en el promedio de 20 años vos salís muy bien parado también. Gracias, Pablo. Eduardo Jensen, ahora sí, si podés. Sí, no, tenía el teléfono, tenía el micrófono en mute. No, el comentario que quería hacer yo, volviendo no me acuerdo quién hizo el comentario sobre las certificaciones, que para poder salir hoy con carne afuera es imperioso tener la certificación NOP. Todas las certificaciones de cabotaje no sirven para exportación. El NOP es el National Organic Programs del USDA. O sea que hay que trabajar sobre las certificaciones, tanto como sobre las comunicaciones, como decía bien quien estaba hablando con respecto al conocimiento de la carne orgánica, pero para pensar en salir tenemos que tener esa certificación que es la única que se reconoce a nivel internacional, que la provoca la avala el USDA, ¿no? Ok. Incluso aquí hay nada más que 2 o 3 campos con esa certificación. Hemos hecho alguna exportación de carne orgánica, pero estamos muy, vamos a decir, dependiendo de 2 o 3 productores nada más, ¿no? Sería una buena oportunidad, Alianza de Pastizales, incrementar su oferta con ese tipo de certificación. Porque quizás algo importante, Eduardo, nosotros no certificamos carne orgánica. Hay muchos productores que están a un pasito, porque el sistema está ahí nomás de hacer ajustes para una producción orgánica, pero nosotros no buscamos diferenciarnos con eso. Nosotros nos buscamos es que se haga la producción con conservación. No necesariamente, incluso eso es muy claro por el movimiento de la tierra, las producciones orgánicas tienen adentro conservación, todo lo contrario en algunos casos. Bueno, O sea, por eso mismo digo, si ustedes tienen un upgrade, me parece, para poder certificar orgánico, es una buena oportunidad de crecimiento. No sé si estoy errado en el concepto. Sí, sería otra variable más el tema de orgánico. Porque, por ejemplo, vos tenés el caso de Uruguay. Por ejemplo, nosotros, como empresa en Uruguay, tenemos un club de productores orgánicos, que son como 50 productores, que es una bocha. Pero ¿qué pasa? Uruguay prácticamente de la ruta 5 al este es un productor orgánico en sí mismo porque no puede roturar, o sea, tiene una limitante de suelo y con respecto a la posibilidad de transformación de pasturas y demás, y que bueno, es como si estuviera produciendo en un pastizal. Por eso digo, quizá Fundación Vida Silvestre pueda tener una ventana de oportunidad con su sistema de llegar mucho más rápido a una certificación orgánica que otros que tengan que hacer más deberes con implantaciones de pasturas o con algún otro tipo de movimiento, ¿no? Es probable, Eduardo, pero yo te cuento una anécdota. Hace más de 10 años fuimos a ver un área del sur de Brasil, de una cuenca de productores orgánicos que sumaban cientos de miles de hectáreas en una zona altamente biodiversa. Y esos campos normalmente, como tienen muchos pastizales duros, de pajonales, normalmente el manejo en esa zona se hacía con suplementación con urea de la dieta de las vacas para que pudieran digerir tanta celulosa. La norma orgánica prohíbe el uso de urea, por más que sea insignificante y solo fertilizando las bacterias del rumen, eso la norma orgánica no lo acepta. ¿Qué hicieron la mayoría de estos productores
orgánicos. Reemplazaron todos esos pastizales altos por pasturas cultivadas de origen africano, muy cortas, donde ya dejaron de alojar a las aves de pastizal alto. Entonces extinguieron localmente a un grupo de aves y un grupo de fauna y de flora asociado a ese pastizal. Eso para cumplir con la norma orgánica. Por eso es que nosotros, en su momento, junto a Aves Argentinas, decidimos que el camino no era el orgánico, porque el orgánico permite la conversión de ecosistemas. Aunque declara que hay que conservar la biodiversidad en los sistemas productivos, no lo hace en la práctica. Entonces, lamentablemente, uno puede hacer una reserva privada y hacerla orgánica también, pero orgánico no significa conservar necesariamente. Están esos pequeños conflictos que hacen que uno no se incline 100% por la producción orgánica. Pero es verdad que desde el punto de vista comercial, a lo mejor encarar la exportación de productos orgánicos tenga alguna ventaja hoy. Sí, porque veo que evidentemente la producción desde el punto de vista de la fundamentación de ustedes sí respetaría todo siempre y cuando nadie altere, por ejemplo, una pastura. Entonces, de hecho se daría que califica mucho más, te diría casi más rápidamente como para acceder al no, ¿no? Sí, las Dos Hermanas es un caso, ¿no? Trabaja sí, con nosotros justamente. y es orgánico y está en el NOP. Tiene esa certificación NOP. Justamente le acabamos de faenar hace 15 días 150 animales, novillos y algunas vaquillonas que iban para Estados Unidos, que es un nicho importantísimo, como nicho importantísimo para el orgánico, ¿no? Bueno, y te cuento una anécdota también con las Dos Hermanas. Es una excelente administración, es un placer. Yo acabo de llegar ayer de ahí. Me encantan las Dos Hermanas. Pero eso, por ser orgánico, se limita a herramientas también, ¿no? El uso de los agroquímicos no necesariamente es siempre negativo. Entonces, mira lo que ocurre. Cuando tenés invasiones biológicas como acacia negra, por ejemplo, se te mete acacia negra y empieza a avanzar. Vos lo podés controlar muy fácil con algún uso localizado de herbicida planta por planta, con una dosis bajísima y sin contaminar nada. Si sos orgánico, tenés que traer una retro, tenés que hacer un esfuerzo enorme para, cuando cortás, cubrir el tocón con un plástico negro, y tenés un resultado con un esfuerzo enorme, un resultado muy malo en el control de invasiones biológicas. Entonces, también, ¿viste? No todo, digamos, a mí me encanta comer productos orgánicos, pero también pienso que no es precisamente la perfección de la que se habla, ¿no? Porque hay herramientas que no las tenés más, y te dificultan en algunos casos el manejo. David Valderrama está con la mano levantada. Sí, estaba. Bueno, sí, Gracias, Eduardo, y quería darle la palabra a David. Gracias. No, preguntar, bueno, en general, Pablo, vos mostraste en el mapa unas áreas pintadas en amarillo, estos campos, estas áreas convertidas, que nombraste que eran irreversibles, ese cambio era irreversible. Digo, ¿qué pautas de manejo de todos modos se puede hacer, se puede generar para incorporarlas dentro de un plan de conservación de biodiversidad? Muchísimas, muchísimas. Yo digo irreversible porque muchas veces, si vos lo dejás solo, ese campo no se recupera solo, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo grande. Y a veces ese esfuerzo te lleva muchos años, más de 10. Y por eso lo llamo irreversible. Pero en muchos casos, un pastizal, por ejemplo, un pastizal rodeado de pastizal, si yo lo reemplazo, lo más probable es que se colonice por las propias especies nativas que tenía y se regenere en corto tiempo sin invasiones biológicas. El problema es cuando ya no hay vecinos con pastizales y
todo lo que está alrededor son cultivos y por ahí hay cultivos muy invasores, como puede ser, no sé, pasturas de festuca. Y entonces, si vos lo dejás solo, no se recupera. Se convierte en un festucal, por ejemplo, o en un gramonal, y eso es muy difícil de revertir y lleva muchos años. Pero hay mucho por hacer en conservación de pastizales en áreas convertidas. Básicamente, conducir ese potrero o ese ambiente modificado a una sucesión en la que se vaya regenerando el pastizal. A veces hay que ayudarlo mucho, a veces menos, pero nosotros estamos logrando muy lindos resultados, por ejemplo, de campos que venían de años, de muchos años de promociones con glifosato. Uno reemplaza la aplicación de glifosato en febrero por un pastoreo intenso en febrero, y el resto del manejo es igual, o sea, se pastorea cuando el pasto está lindo y se deja semillar en noviembre, y de esa manera las especies perennes invernales nativas empiezan a colonizar a ese raigrazal, y con los años se va naturalizando, y va retrocediendo los anuales y aumentando la proporción de especies perennes. Y del mismo modo ingresan las de verano, perennes nativas, y se va regenerando, lleva años, pero mientras tanto vos no resignás ganancia, porque estás usando el mismo ryegrass que querías tener en el invierno, lo tenés. Cada vez va teniendo más especies nativas de valor. Entonces, ese tipo de manejos de pastizal aplicados a ambientes muy degradados por la historia de uso suelen conducir a muy buenos resultados con bajísimo costo y sin resignar ganancia. Después, bueno, en cada caso uno verá de qué herramientas dispone, ¿no? También algunas intersiembras de especies no invasoras o que no son problemáticas se pueden hacer. Por ejemplo, uno puede intersembrar tréboles y convivir con ryegrass y trébol y que vayan ingresando otras especies. Digamos, cada caso tendrá 1000 herramientas distintas a las que recurrir para ir recuperando ambientes degradados. Excelente, Bueno, muy gracias. bien. Llegamos a las 10:38. Quiero agradecerles a todos la presencia, a Pablo y a Federico particularmente por sus presentaciones y la atención a las respuestas a las preguntas que surgieron. Agradecerles en nombre de la MAX que nos hayan acompañado, y ya les estaremos comunicando el próximo webinar que estaremos desarrollando. De mi parte, saludos a todos y muchas gracias.